el foco se ilumina. O sea, ahora estoy haciendo algo inverso con este transformador. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo varios transformadores y eso es porque les voy a enseñar varias ideas con transformadores. Si ustedes son como yo, que les gusta tener transformadores o tienen transformadores que les han quedado por allí y no saben en qué usarlo, no los vayan a botar porque el día de hoy les voy a enseñar 5 ideas con transformadores. Entonces, comencemos con la primera idea. Para esta primera idea voy a utilizar este transformador. Como ustedes pueden ver, es un transformador de 12 a 12 voltios con tap central y es un transformador de entrada de 120 voltios. Entonces, ¿qué vamos a requerir para este primer invento? Entonces, vamos a requerir un puente rectificador como este que tenemos acá. También vamos a requerir algunas pinzas de cocodrilo para hacer las conexiones. Vamos a requerir un enchufe para conectar el transformador a la energía. Y vamos a requerir también un condensador o capacitor de 330 microfaradios. Bueno, entonces comencemos haciendo este primer invento. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es conectar con este puente rectificador de la siguiente forma. Fíjense que aquí este terminal dice AC y este otro terminal dice positivo. Este que está aquí es el positivo y este que está aquí es de corriente alterna. Entonces, si nosotros le damos vuelta, no tenemos más nada anotado aquí. Por tanto, esto es así. Aquí tenemos el positivo, del lado contrario está el negativo. Aquí tenemos corriente alterna, del lado contrario también está corriente alterna, de forma diagonal. Entonces, ¿qué vamos a conectar? Fíjense, desde uno de estos cables verdes vamos a conectar con un terminal de corriente alterna, que es este que está aquí. Entonces vamos a conectar de esta forma. Luego de este otro que es contrario a este que conectamos, o está del lado contrario, digamos así, vamos a conectar también, pero vamos a conectar con el central, que es el rojo. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a conectar? De los dos terminales que nos quedan, fíjense que este es el que dice positivo. Entonces el que dice positivo vamos a conectarlo con una pinza de cocodrilo roja, de esta forma. Y el otro es el negativo. Entonces vamos a conectarlo también. Ok, ahí ya lo tenemos conectado. Entonces aquí tenemos la salida positiva y negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya les voy a decir. Primero vamos a conectar aquí estos cables a el enchufe de esta manera. Conectamos un cable acá, da igual si conectan cualquiera porque es corriente alterna. Entonces aquí ya lo tenemos conectado. En un momento vamos a conectar esto a la energía. Pero antes de eso, déjenme decirles algo. Esto que está aquí lo vamos a utilizar para cargar baterías de 12 voltios. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para cargar baterías de 12 voltios? Que el voltaje esté por encima de 13 o 14 voltios. Entonces vamos a enchufar esto y vamos a medir qué voltaje tenemos aquí de corriente continua. Para eso yo voy a utilizar un multímetro y lo voy a colocar en la escala de 20 voltios de voltaje continuo. Entonces, las puntas estas que salen de aquí, que van a la batería, vamos a colocarla primero en el multímetro para ver qué voltaje tenemos. Ok, lo dejamos allí. Ok, entonces vamos a enchufar a la energía a ver qué voltaje tenemos allí. Ok, fíjense que tenemos 10.39. Ese voltaje no nos serviría para cargar la batería, pero para eso también vamos a requerir este capacitor que ya les mencioné y lo vamos a conectar en la salida para que ustedes vean. Entonces vamos a apagar aquí y vamos a conectar este capacitor con dos pinzas de cocodrilo más. Entonces, para colocar este capacitor tiene una polaridad. Aquí está el negativo, el positivo es el otro extremo. Ok, entonces vamos a colocar el positivo primero y vamos a colocarlo con el cable rojo que sale aquí del puente rectificador. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir esto acá y conectamos así, de esta manera. Y luego el negativo, que dijimos que es este, vamos a conectarlo en la salida de este puente rectificador donde está el cable negro. Entonces vamos a subir esto acá y conectamos aquí el negativo. Ok, listo. Ahí tenemos ya conectado el capacitor. Por allí le voy a estar dejando el diagrama o el esquema de este primer invento, por si acaso no lo ven claramente aquí. Entonces, ¿qué pasa ahora si volvemos a conectar esto y energizamos?
Fíjense que ahora el voltaje se fue a 16 voltios. Eso quiere decir que ahora podemos cargar cualquier batería con este primer invento y vamos a conectarla de una vez para que ustedes vean. Entonces vamos a dejar conectado las puntas del multímetro para que ustedes vean el voltaje que sigue manteniendo. Conectamos una allí en el positivo y la otra en el negativo. Fíjense que ya está cargando la batería. Marca 12,62 y sigue subiendo un poco. En este momento estamos cargando la batería. Lo que hicimos en este primer invento fue un cargador de baterías con un transformador de una forma muy simple, con un transformador de salida de 12 voltios. Bueno, para este segundo invento vamos a dejar conectado el enchufe porque vamos a seguir utilizando el transformador de la siguiente forma que le voy a indicar. Primero requerimos una resistencia de 2,7 kilo ohmio, aunque puede ser también de un valor entre 1 kilo y 3 kilos más o menos, pero yo voy a usar esta para este ejemplo. Vamos a requerir unas puntas de prueba de multímetro comunes, pero que sean lo más fina posible. Y vamos a empezar a conectar. Aquí tengo las pinzas de cocodrilo y lo que voy a hacer es muy sencillo. Voy a conectar estas puntas de prueba de la siguiente forma. Una la voy a colocar en uno de los cables verdes de salida de 12 voltios. La otra, esta de acá, la voy a colocar con la resistencia de 2,7 kilos. Y luego el otro extremo de la resistencia voy a conectar con la otra punta de prueba. De esta forma. Y listo. Allí tengo todo lo que se debe hacer. Aquí están las dos puntas de prueba. Justamente para hacer las pruebas. Entonces, vamos a enchufar esto y ya les voy a decir para qué vamos a utilizar este invento. El diagrama se lo voy a estar dejando por allí. También le voy a dejar el diagrama en la descripción de este video. Entonces no se preocupen si tienen alguna duda. Pero de todas maneras, si ustedes se fijan, es bastante simple. Entonces, ¿para qué nos va a servir este invento? Por ejemplo, si ustedes tienen focos LED de estos que están acá, fíjense para qué nos sirve esto. Vamos a encender esto acá. Y con las dos puntas, lo que vamos a hacer es tocar los extremos de cada foco LED. Fíjense. Se enciende el foco LED. Y podemos tocar en distancias diferentes y observa cómo también funciona. Entonces puedo probar los focos LED de forma independiente o varios focos LED a la vez. También me puede servir para probar tiras LED de los televisores. Si ustedes de repente tienen tiras LED y quieren comprobar los foquitos LED que están en las tiras LED, lo pueden hacer de la misma forma. Entonces fíjense, de acá a acá. Se dan cuenta cómo se ilumina, pero si voy acá también se ilumina, aunque va bajando un poco la intensidad. Entonces fíjense cómo se encienden y podemos darnos cuenta cuál foco LED está dañado y cuál está bueno. Entonces, por ejemplo, en esta otra tira LED que tenemos acá, fíjense cómo también podemos probar estos focos LED de la siguiente forma. Allí pueden ver cómo se ilumina y así podemos darnos cuenta qué focos LED están dañados y cuáles están buenos. Aquí tenemos otra tira LED también. Fíjense. Se encienden perfectamente. Y como les digo, pueden encender desde distancias más largas. Entonces, este es el otro invento que les quería mostrar. Que también sirve para probar tiras LED y focos LED. Bueno, entonces vamos con el otro invento. Ok, ahora vamos con el siguiente invento. Para este otro invento vamos a requerir de un circuito integrado que es el LM317, como pueden ver. Vamos a requerir una resistencia de 240 ohmios, como pueden ver allí también, naranja, amarillo, marrón. Y un potenciómetro de 5 kilo ohmios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar estos componentes de la siguiente manera. Entonces lo primero que voy a hacer es conectar esta resistencia de 240 ohmios entre los pines B de ajuste y B de salida. Y este que está aquí es B de entrada, voltaje de entrada. Entonces esta resistencia la voy a conectar aquí o la voy a soldar aquí de esta forma. Ok, bueno, entonces ya tenemos soldado esta resistencia y vamos a comenzar a conectar también el potenciómetro que tenemos aquí. Pero antes de eso debemos poner un puente
antes de hacer la conexión con esto. Igualmente como lo hicimos en el primer caso del cargador. Para conectar aquí con el puente rectificador, ya ustedes saben, este es la parte de AC. Vamos a conectar un extremo de la parte de AC con un cable verde y el extremo contrario vamos a conectarlo con esta pinza de cocodrilo y este lo conectamos con el cable rojo. Ok, de las dos salidas, el positivo vamos a conectarlo desde acá con la entrada de este circuito integrado. La entrada es este pin. Entonces lo vamos a conectar aquí así, de esta forma. Luego vamos a conectar este potenciómetro de la siguiente manera. Desde el medio puede ser, vamos a conectar con este pin de acá que es B de ajuste. Ok, entonces prácticamente aquí tenemos listo el circuito y la salida de este circuito lo tomamos del medio con un cable rojo de esta forma y con este cable negro vamos a sacar de aquí del negativo del puente rectificador, vamos a colocarlo así, hacia la referencia que para nosotros la referencia va a ser este punto de acá del potenciómetro. Entonces de este mismo punto vamos a sacar el negativo para la salida de nosotros. La tomamos desde aquí o desde aquí. Entonces aquí tenemos la salida, este cable y este otro cable. También faltaría un capacitor para la entrada o la salida del puente rectificador. Entonces el positivo lo colocamos con el positivo, que sería este mismo pin, este de acá, que es la entrada. Y el negativo viene a este mismo común, por tanto vamos a conectar este aquí. Entonces de aquí vamos a sacar otro cable para el negativo. Y entonces con este otro cable negro podemos conectar aquí si se puede. Y listo, aquí tenemos el negativo de salida y este positivo. Si ustedes de repente no ven esto muy claro, está un poco enredado acá, yo les voy a dejar un diagrama para que ustedes lo vean más claramente. Aunque en realidad el circuito es muy simple. Entonces ahora vamos a ver qué voltaje tenemos acá con el multímetro. Colocamos el multímetro en 20 voltios de corriente continua y colocamos las puntas del multímetro, el positivo con el positivo y el negativo con el negativo, de esta forma. Y vamos a ver qué voltaje nos da. Ok, entonces fíjense que aquí tenemos un voltaje que podemos graduar con este potenciómetro. Fíjense que me dice 10, 8, 6, 5. O sea, tenemos un voltaje aquí que es variable y lo podemos ajustar donde nosotros queramos. Fíjense, 11, 10, el valor que nosotros elijamos. Si nosotros bajamos un poco más, podemos llegar hasta 0, tanto, 3, tanto, 4, 7 y podemos tener cualquier valor que nosotros queramos, porque esto es una fuente de voltaje variable, como ustedes pueden ver. Bueno, entonces este es el otro invento. Entonces pasemos al siguiente invento. Bueno, para este siguiente invento vamos a utilizar este transformador que es un poco más pequeño. Vamos a utilizar un relé de 12 voltios como pueden ver aquí y vamos a utilizar esta batería, pero ahora la vamos a utilizar de forma diferente que en el caso que vimos al principio. Fíjense, vamos a comenzar a hacer aquí las uniones. Esta parte de acá es la parte de entrada del transformador, es por donde se le colocan los 120 voltios y aquí está la parte de salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a conectar? Fíjense, vamos a identificar primero en este relé cuál es la bobina. La bobina son estos dos puntos que están acá, que son este con este. Entonces, lo primero que vamos a hacer es conectar esa bobina con estos cables blancos que están acá, que son la salida de voltaje de este transformador. Entonces lo vamos a conectar de esta forma. Ok, luego vamos a conectar desde el punto medio de donde está el switch de conexión de este relé. El punto medio, como se dan cuenta, es este. Quiere decir que el punto medio es el que está acá por este lado de acá. Sería este. Entonces vamos a conectar este punto medio. Lo vamos a conectar con uno de los lados que conecté con la bobina. Ok, luego estos dos cables, uno rojo y uno negro, vamos a conectarlo de la siguiente forma. Uno de los cables va hacia el otro lado de la bobina que estaba sin conectar con nada. Y este otro cable lo vamos a conectar con el pin que es normalmente cerrado del
esta conexión que está acá, que sería este. Ok, y luego vamos a conectar eso aquí en la batería. Si lo conecto, se escucha allí el transformador. ¿Por qué? Porque fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos un foco y vamos a conectar ese foco con estos dos cables de la siguiente forma. Fíjense que el foco lo conecté por el lado de la entrada de este transformador de 120 voltios. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo conecto estos dos cables aquí? El foco se ilumina. O sea, ahora estoy haciendo algo inverso con este transformador. Lo que hice fue un inversor de voltaje de 12 voltios a 120 voltios. Y fíjense que solamente utilicé un relé para hacer esto. Entonces vamos a colocarlo de nuevo para que vean. Fíjense que se ilumina mientras lo tengo conectado. Quiere decir que aquí tengo un inversor con un solo componente. El diagrama de este inversor también se lo voy a dejar en la descripción para que lo tengan allí. Como ustedes pueden ver, con los transformadores se pueden hacer muchas cosas y son muy fáciles de hacer. Bueno, entonces ahora pasemos al siguiente invento. Para este otro invento vamos a volver a conectar esto aquí otra vez. Y lo que vamos a utilizar para este invento es un lápiz como este que está acá. Lo que vamos a hacer con este lápiz es simplemente quitarle esta parte, ya les muestro, de esta forma. Vamos a quitarle por lo menos que quede más de 2 centímetros. Bueno, ya me quedó así este lápiz. Y entonces fíjense lo que voy a hacer. Si yo coloco aquí, en este lado, una pinza de cocodrilo y la coloco en este lápiz de esta forma por aquí. Y si luego coloco un pedazo de estaño en esta parte del medio, observen lo que va a pasar cuando conecte este transformador. Vamos a conectarlo aquí a la electricidad y vamos a encender aquí. Observen qué pasa si yo toco con la punta del lápiz el estaño. Fíjense cómo se derrite fácilmente. Fíjense. Fíjense lo fácil que lo derrite. Lo derrite fácilmente. Entonces esto me puede servir a mí para hacer un soldador o desoldador. Bueno, entonces dejemos este video hasta aquí. Espero haberles ayudado dándoles varias ideas con un transformador para que ustedes puedan reutilizar cualquier transformador que ustedes tengan en su casa. Este transformador que he utilizado es de 12 voltios, pero todas estas ideas también se pueden hacer con transformadores de 9 voltios o de 6 voltios. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, como siempre, recuerden darle like, compartir. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes de tecnología, de electrónica, de inventos. Entonces nos vemos en el siguiente video.